Amado hermano, amada hermana, que Dios bendiga de manera maravillosa tu vida. Este es el comienzo de una serie de predicaciones que habla sobre espiritualidad, principalmente la espiritualidad bíblica. Entonces, si usted está buscando una espiritualidad real, una comunión con Dios, si estás realmente buscando adorar a Dios en espíritu y en verdad, necesitas ver estos videos, porque ellos te enseñarán, según la palabra de Dios, según la Biblia, qué es tener una verdadera espiritualidad. Por lo tanto, que Dios bendiga tu vida y acompáñanos en este video hasta el final para entender lo que Dios tiene para hablar contigo. Amado hermano, amada hermana, esta es la primera predicación de una serie de predicaciones que hablaremos sobre la espiritualidad. Por lo tanto, directo al punto, quiero que abra la Biblia de ustedes en Marcos, el capítulo 11. Hagamos una lectura rápida del texto que dice así. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Y entonces Jesús dijo a la higuera: nadie vuelva jamás a comer fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaban con estas palabras: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Jesús respondió: tengan fe en Dios. Amén, mis hermanos. Este texto traerá algunas lecciones muy claras a nuestra vida. Esta parábola de la higuera en la realidad no es una parábola, es una historia real. Realmente Jesús maldijo la higuera y ella se secó. Ella es utilizada como una ilustración por el autor del Evangelio, que en este caso es Marcos. Entonces Marcos utiliza esta situación real para ilustrar la vida espiritual del pueblo de Israel. Y eso quizás tenga una gran verdad para nosotros. Jesús estaba con hambre y se fue hasta la higuera. Esta es la primera aplicación para nuestras vidas. De la misma manera que Jesús se fue hasta la higuera y buscó fruto, Jesús también viene hasta nuestras vidas y busca fruto. Jesús se va hasta nuestras vidas a buscar si tenemos frutos. Entonces Jesús, Él viene hasta nosotros para ver lo que estamos haciendo, qué estamos produciendo, cuáles son nuestros resultados. ¿Ok? Entonces es interesante notar que tenemos una visita de Jesús. De la misma forma que Jesús visita la higuera, Él también visitó al templo, Él también visita nuestras vidas. Pero la segunda parte del texto, el texto nos dice que había muchas hojas en aquella higuera. Entonces es algo que nos llama la atención, porque cuando había hojas significaba que ya habían higos. Ninguna higuera, ella produce higo después de las hojas. Siempre vienen los higos, después vienen las hojas. Es un proceso natural, mismo que no sea tiempo de frutos, como el propio texto dice, la higuera se estaba presentando como alguien que tenía frutos.
Y es muy interesante que de la misma forma que la higuera presentaba tener frutos, que la higuera presentaba estar haciendo algo para el bien de la humanidad, el templo de Jerusalén estaba también demostrando su espiritualidad con ofrendas, con ofertas, con sacrificios, con personas viniendo allí todos los días llenos y llenos. Sin embargo, tanto la higuera cuanto el templo de Jerusalén, ellos estaban demostrando algo exterior que no era coherente con el interior. Es por eso que Jesús, Él habla que los fariseos eran hipócritas al orar en los templos con ojos cerrados y decir, oh Dios, bendícenos. Esto no demuestra espiritualidad. Esto es algo de para afuera nomás. Es algo que no es palpable, que no tiene peso. Usted puede tener una vida espiritual y orar en el templo, como usted también puede ser un gran hipócrita orando en el templo y no tener una vida espiritual. Entonces, amados, debemos tú y yo cuidar de nuestras vidas espirituales. Entonces, ¿quién más conoce nuestra vida espiritual que nosotros mismos? La palabra de Dios en algunos textos expresa que nadie conoce el hombre sino su propio espíritu. Entonces, nosotros sabemos muy bien cómo está nuestra vida espiritual. Si nuestra vida espiritual está bien o está mala. Generalmente nunca estamos en el nivel que necesitábamos estar. Sin embargo, también debemos cuidar para no aparentar propositalmente algo que no somos, porque Jesús cobrará. Jesús cobrará, porque Él vendrá a buscar frutos. Él vendrá. Entonces, lo que realmente mata la espiritualidad y la segunda enseñanza sobre nuestra espiritualidad es que la espiritualidad no es externa, es interna. Jesús dice, cuando vayas a orar, entra en tu habitación, cerrá la puerta y orá a tu Padre que está en secreto, porque en secreto te lo responderá. Amados, la espiritualidad verdadera es tu contacto completamente íntimo con Dios. Es lo que tú y Dios ven. De la misma manera que las hojas de la higuera cubren sus frutos, la misma manera nuestra carne, nuestra piel cubre nuestra vida espiritual. Pero Jesús, Él puede ver. Y Él cobrará, Él verá, Él vendrá a buscar sus frutos. Entonces nuestra segunda lección es que la espiritualidad no es externa. La espiritualidad está allá dentro del corazón. La continuación del texto, nosotros miramos la reacción de Jesús. Ante la higuera, Jesús la maldice, que nadie más vea el fruto de ti. Ya en el templo, Jesús expulsa a todos los cobradores, todos los negociadores, todos los mercantiles, digamos así, del templo. Quizás usted no sepa, pero en aquel tiempo era una manera de espiritualidad usted entregar un sacrificio. Sin embargo, ellos convirtieron aquella espiritualidad en una manera de negocio, porque las monedas extranjeras tenían la cara del emperador y en el templo no se aceptaba figura de imagen humana. Por lo tanto, ellos tenían que hacer un cambio de moneda. Habían casas de cambio allá adentro que cambiaban esas monedas extranjeras por shekels, que son monedas sin imagen. Sin embargo, ellos tasaban el valor mucho más alto de lo que realmente valía. Después, los pobres que generalmente creaban a su propio animal por no tener condición de comprar, ellos no conseguían ofrecer sus animales porque el sacerdote tenía que inspeccionar, pero el sacerdote no inspeccionaba animales. Por lo contrario, usted debería comprar de algún vendedor de allá del templo. ¿Por qué?
porque supuestamente aquellos animales serían puros, pero en la realidad era un gran comercio, porque si un animal, digamos así, valían $5, ellos vendían por 10 o por $15 aquel animal limpio para ofrecer por sacrificio, y el sacerdote ganaba una comisión por eso. Entonces Jesús, Él mira el interior y Él ve qué fruto realmente estás dando. Él miró que aquel templo tenía mucha gloria, tenía muchas hojas, pero no tenían frutos. Y entonces Jesús empieza a limpiar. Algo muy interesante también es que es la segunda vez que Jesús limpia el templo. Jesús limpió en el principio de su ministerio y pocos días antes de morirse. Él hace la purificación del templo. Y quizás en mi vida y en tu vida, Jesús ya haya limpiado muchas veces. Muchas veces, muchas veces, muchas veces. Y Él limpia, y limpia, y limpia, y limpia, y limpia. Pero quizás llegue un tiempo en que no habrá más oportunidad. En que Jesús deje de buscar tus frutos. Con eso no estoy refiriéndome a la pérdida de la salvación. No creo en eso. No creo que la salvación se pueda perder. Pero creo en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mis hermanos, la blasfemia contra el Espíritu Santo, según Hebreos, es usted ver la gloria de Dios, ver la acción de Dios, ver los milagros de Dios, conocer la palabra de la verdad, o sea, la Biblia, pero no convertirse. Entonces, si usted está en la iglesia, estás intentando buscar, pero nunca has entregado tu vida a Jesús, es imposible que tu vida produzca algún tipo de fruto agradable a Jesús. Y toda la espiritualidad que usted está arreglando son hojas. Y quiero que usted acuerde que allá en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, ellos se taparon con hojas. Y Dios no aceptó esa vestimenta. Por lo contrario, Él sacó esa vestimenta de ellos, mató un animal y del sacrificio de aquel animal los dio ropa. Entonces es solo el verdadero sacrificio que puede cubrir nuestras vidas. Y es solo el verdadero sacrificio que puede generar frutos. Entonces ahora, mi hermano, te pregunto, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Qué frutos estás presentando delante de Dios? ¿Cuántas personas han alcanzado a Cristo por medio de tu vida? ¿Qué estás haciendo para bendecir al prójimo? ¿Cómo está tu vida íntima con Dios? ¿Cómo está tu ministerio? Y todo esto estoy hablando, quizás pueda ser que te está lastimando, pero mi deseo en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo trabajando en tu vida, no es lastimarte, no es entristecerte, por lo contrario, es darte ánimo, es darte fuerza para vivir una genuina espiritualidad. Espero que hayas entendido el ejemplo de la higuera y que seas transformado por el poder de Dios. Que Dios bendiga tu vida.